Doy la bienvenida a Grisel Capó. Ella es una profesional formada en temas de seguridad e inteligencia, con muchísimos años de vivir en el país y ya nacionalizada guatemalteca. Bienvenida, Grisel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Buenos días a los televidentes. Y bueno, vamos a abordar este tema de inteligencia que tiene muchos prejuicios, pero bueno, aquí estamos para aclarar algunos temas. Por los prejuicios, porque hablar de la palabra, tan solo mencionar la palabra inteligencia, aún hoy día causa mucho escozor en algunos sectores porque se asocia con el tipo de inteligencia que se vivió durante la Guerra Fría. Sabemos que así como se firmaron los acuerdos de paz, también hubo un recambio en las funciones, en el objetivo y en todo el marco conceptual de la inteligencia en el país, específicamente orientado a fortalecer la inteligencia civil. Cuando vemos, Grisel, todos estos casos que se recrudecen como cíclicamente de más extorsiones, de estos atentados a buses, atentados a comercios, uno se pregunta, en realidad tenemos muy poca capacidad de prevención y esa prevención es básicamente inteligencia. ¿Qué ha pasado con los sistemas de inteligencia en el país? Tenemos una DIGISI, por ejemplo, que fue víctima de incluso embates el año pasado. Así es. Se tuvo una serie de allanamientos, de destituciones, de nombramientos de nuevos directores. Entonces pareciera que está debilitada. Luego tenemos una CIE, una Secretaría de Inteligencia Estratégica, que al parecer no termina de arrancar. Y tenemos toda una estructura que es el Consejo Nacional de Seguridad y su respectiva secretaría, que también al final uno se pregunta qué están haciendo. ¿Por dónde quisieras tú empezar? Bueno, la pregunta es muy amplia. Primero que nada, quiero decir que existe una ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, que es el decreto 18-2008 del Congreso de la República, que es el que da vida justamente al Sistema Nacional de Seguridad y al Sistema Nacional de Inteligencia. Efectivamente, como tú decías, Carmen, el Sistema Nacional de Inteligencia está compuesto o está integrado por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, por la Dirección de Inteligencia Civil, perteneciente al Ministerio de Gobernación, y por Inteligencia Militar. Tenemos que irnos a los antecedentes, ¿verdad? Obviamente todo este sistema nace a raíz de los acuerdos de paz en 1996. De 1996 a 1999 hay un impasse. Por lo tanto, arranca el proceso de Polsede, que reúne a varios sectores, sectores políticos y sociales de la sociedad, donde se llegan a consensos estratégicos sobre el tema de seguridad e inteligencia y crean el preámbulo de lo que será la ley marco. Justamente se trataba de fortalecer el concepto de seguridad democrática y la inteligencia civil. Así es. La ley marco recoge un poco los acuerdos de paz y recoge el Tratado Marco de Seguridad Democrática, que es de 1995, y justamente apunta al concepto de seguridad democrática, que es justamente el fortalecimiento civil de las instituciones de seguridad e inteligencia. Obviamente, creo que el real desafío para el país y para el gobierno de hoy es justamente fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia y la coordinación de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia. Hace una semana atrás o 15 días atrás justamente escribía un artículo, una columna, diciendo que hay que hacer un cambio en la cultura de inteligencia. Hay que transparentar, hay que fortalecer y hay que modernizar el Sistema Nacional de Inteligencia. Y hay que utilizar en el vocabulario que tenemos un Sistema Nacional de Inteligencia, que no son instituciones aisladas. Que al final uno se pregunta, ¿está funcionando o no, Grisel? Porque como comentábamos contigo antes de salir al aire, muchos países nos dicen, ustedes en Guatemala han avanzado muchísimo en desarrollo conceptual de lo que es la seguridad y la inteligencia. Tú misma mencionabas el concepto de seguridad democrática. Y mucho en temas de inteligencia, mucho en temas también de cómo estructurar ese sistema o ese Consejo Nacional de Seguridad, pero a la larga uno ve este tipo de situaciones que se repiten cíclicamente y dice, bueno, ¿qué nos está pasando? Es como estar empezando de cero y poner en cuestión entonces esa capacidad anticipatoria por parte de nuestras instituciones. En el tema de, por ejemplo, la DIGISI, ¿cómo ves tú la situación actualmente? Un nuevo ministro muy, digamos, que viene de una fiscalía, es decir, especialista en investigación,
pero que mucho se le ha criticado sus posibles debilidades para las cuestiones operativas y esa conexión que tiene que haber con la DIGISI. Entiendo que el nuevo director de la DIGISI no fue una persona nombrada con él y es una pieza clave dentro de la institución. Bueno, así es. Obviamente es primordial la confianza entre el ministro de Gobernación y su inteligencia. Lo mismo que del ministro de la Defensa con su inteligencia. Lo mismo que el presidente con su inteligencia. Es decir, aquí la confianza es lo primordial. Como te decía anteriormente, creo que lo que hay que fortalecer es la coordinación. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado es la que debe de asesorar al presidente de la República en todos estos temas que están sucediendo hoy en día y debe recibir la información de la DIGISI y de la inteligencia militar. Aunque aquí suelen haber muchos celos. Por eso estoy diciendo. Se conoce desde hace mucho tiempo que quien ha tenido acceso permanente al presidente en temas de información sigue siendo inteligencia militar, cerrando espacios a la inteligencia civil. A veces hay desconexión entre la institución, en este caso la CIE, y el presidente de la República. Es decir, llega más rápido o más fácil inteligencia militar que la propia inteligencia civil. Y hay mucho celo en compartir esa información porque la competencia es ver quién llega primero con el presidente. ¿Cómo podría hacerse en el país para realmente fortalecer esa coordinación de inteligencias? Porque mucho tiene que ver con la falta de cultura y con la voluntad política de hacerlo. Así es, primero que nada es la voluntad política, ¿verdad? Aquí no olvidemos que la ley marco también establece un Consejo Nacional de Seguridad, que es la autoridad máxima del sistema, donde está inserto también paralelamente el Sistema Nacional de Inteligencia, y el liderazgo político en esto es fundamental. La conexión directa con el presidente, inevitablemente, indiscutiblemente, es la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Según la ley marco, las demás inteligencias deben proporcionarle a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado la información pertinente dentro del ámbito de actuación de cada una de las inteligencias, para que obviamente la CIE le traspase en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad la información que el presidente necesita para una mejor toma de decisiones. Sin embargo, al parecer eso no está sucediendo en este momento. De hecho, también en la Secretaría de Inteligencia Estratégica no ha estado exenta de esta rotación permanente de secretarios que impide su fortalecimiento. Periodos casi lo mismo que sucede en un Ministerio de Gobernación, en donde han habido hasta 4 secretarios, cada uno con formas de pensar distintas, cada uno con iniciativas distintas. Entonces es imposible pensar en fortalecimiento institucional cuando a cada poco estamos viviendo ese tipo de recambios. Sí, no solo se trata del cambio de las autoridades superiores, sino que el problema mayor que yo veo es el recambio del personal. Es decir, aquí la ley marco también establece la elaboración y el establecimiento de la carrera, donde se tiene que dar estabilidad al personal que trabaja en los servicios. ¿Tenemos actualmente en el país suficiente personal formado en temas de inteligencia? Sí, el problema es que con cada administración se da un cambio brusco, es decir, se quita el personal de una administración y se repone con personal, digamos, afín o de confianza a la administración que asume, lo cual no es lo correcto. Es decir, tú estás capacitando a personal, analistas, directores, subdirectores, y los cambias a los 4 años. Es decir, la idea es que el personal empiece en una, digamos, en una función de analista y siga asumiendo, ascendiendo, digamos, de analista a subdirector, a director y, ¿por qué no?, a secretario. Entonces creo que el problema fundamental y el mal que se le ha causado a los servicios de inteligencia es este recambio de personal continuo, más allá de los secretarios. Obviamente los secretarios son personal de confianza, pero las instituciones funcionan con el personal formando estable. Cuadros permanentes, estables, que uno también tuviera la garantía de que están trabajando efectivamente para el Estado y no de pronto empiezan a trabajar para otro tipo de intereses, con lo cual los controles permanentes dentro de las instituciones en temas de contrainteligencia, o decir, estar monitoreando que el personal no se desvíe de ese servicio al Estado, es fundamental. Es parte, por ejemplo, de lo que ha estado haciendo el Ministerio Público con esa purga institucional interna. Tendría que ser lo mismo en el Ministerio de Gobernación y lo mismo en la CIE. Así es. Lo que se necesita aquí es contar con los perfiles idóneos y con los mecanismos para ver esos perfiles idóneos, ¿no?
Quiero mencionar que dentro del Sistema Nacional de Seguridad existe la Inspectoría del Sistema, lo cual puede monitorear y fiscalizar este tipo de cosas. Como controles externos también tenemos la Comisión Legislativa de Asuntos de Seguridad e Inteligencia del Congreso, que sería un análisis aparte, pero obviamente debe fiscalizar no solo lo que suceda dentro de los servicios, sino las estrategias, los planes y los documentos que elaboran el Sistema Nacional de Seguridad. Tenemos todo el deber ser, tenemos el marco legal, tenemos el marco institucional, pero lamentablemente al parecer no está funcionando. Quiero comentarte que planteamos una pregunta esta mañana en redes sociales a nuestro público televidente, en la cual le dijimos, bueno, ¿usted cree que es suficiente con ese despliegue policial o militar para recomponer la situación de inseguridad que hay en el país? Y Pietro va a dar lectura a qué es lo que se está diciendo en estas redes. Adelante, Pietro. Así es, Carmen, vamos a conocer qué opina nuestra audiencia alrededor de este tema y comenzamos con el comentario de Orlando que dice: no, hay que conocer las estructuras y limpiarlas desde adentro. Luego también por su parte Daribón nos dice: es necesario un país con desarrollo, donde haya trabajo y acceso a superarse. Los niños y adolescentes están siendo reclutados porque hay hambre y ocio. Planificación y control natal. No se puede combatir al criminal resentido social forjando así desde su niñez. Luego también Otoniel nos comparte: no, se debe de atacar las causas, la pobreza, la falta de oportunidades y los valores familiares. También Héctor Morales nos comentó: no hay que tomar acciones concretas para erradicar las estructuras criminales y tomar medidas extremas como exterminar a estos terroristas y asesinos. Otro comentario es el de Juan López, que nos dijo: no, cuando hay policías y militares en las calles, solo es un disuasivo de corto alcance, en tiempo y área. Los delincuentes planifican sus fechorías, ven a militares y policías, lo que hacen es cambiar su fechoría para otro momento y lugar. Lo que se debe hacer es atacarlos en las estructuras internas. Iván Chumijangos nos compartió: pueden andar 1000 policías que servirá de algo, pero la verdadera acción debe de estar en investigar quiénes son sus cabecillas para quitarlos de raíz un buen rato, porque siempre vendrán otros a ocupar sus lugares. Y nos quedamos con el comentario de Edgar Acevedo, que nos dijo: no, porque la gran mayoría de los crímenes son planeados y dirigidos desde la prisión, tras el refugio del sistema penitenciario. Estas son las opiniones, parte de las opiniones que nos llegaron hoy. Carmen, regresamos con ustedes. Muchas gracias, Pietro. Pues ahí está la tendencia y muy claro por parte de nuestro público televidente el decir, bueno, no es necesario únicamente ese gran despliegue militar o policial que posiblemente tenga algún efecto en cuanto a mejorar la percepción, que es el énfasis en el que la mayor parte de ministros y gobiernos pues ha realizado, tratar de mejorar percepción. Pero el asunto es, pongo a este grupo de policías en este lugar por alguna razón, porque tengo información, porque razones de peso para tenerlos ahí. Ahí es donde entra el tema de la inteligencia. El otro tema que nos mencionaban también es que mucho de esto funciona desde el sistema penitenciario, es decir, ya sabemos en dónde está la raíz de los problemas, sin embargo, no se actúa. ¿Qué tenemos que hacer para que finalmente este sistema de inteligencia que hoy tenemos, muy bonito, muy bien diseñado, funcione y no sea nada más una carga burocrática más para el Estado? Yo quisiera retomar un poco lo que decías al principio. Guatemala, me atrevería a decir que es el único país de Latinoamérica que tiene un desarrollo conceptual único y un desarrollo de una ley marco que hay que defender. Primero hay que conocerla, es decir, aquí hago un llamado no solo a las autoridades, porque también tienen que incluir dentro del vocabulario y dentro de la cultura de seguridad e inteligencia usar el término Sistema Nacional de Seguridad y Sistema Nacional de Inteligencia. Tenemos un Sistema Nacional de Seguridad y un Sistema Nacional de Inteligencia que tiene que trabajar de forma coordinada, como lo establece la ley, sino que la población debe conocer esa ley, porque la ley también da pautas para fiscalizar el trabajo de las autoridades. La ley también establece que hay que elaborar ciertos documentos que se convierten en la hoja de ruta para el gobierno. Por ejemplo, la Política Nacional de Seguridad, la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación y fundamentalmente la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas. Y todo esto ya está, Grisel. Está. Toda esta hoja de ruta ya está. Por eso es que llama la atención cuando un viceministro de Gobernación empieza a decir que aquí la solución es tener control sobre
la venta de licores porque el problema es el alcoholismo. Pareciera ser que no han tenido acceso a todo esto que se ha venido trabajando desde hace años y está a disposición. Bueno, primero que nada, el gobierno hace muy poco que está. De todas maneras, estos documentos, tenemos una ley que es del 2008, es decir, no puede ser de desconocimiento de las autoridades, una ley marco. En segundo lugar, son documentos que vienen de administraciones pasadas. Lo que habría que hacer con estos documentos que menciono es una actualización de los documentos para ver si estamos en la misma línea que la administración pasada, si las amenazas cambiaron, si los riesgos cambiaron. Es decir, estos documentos establecen la hoja de ruta, no hay cómo perderse. En segundo lugar, obviamente, creo que hay que visibilizar mucho más el tema de inteligencia. Es decir, cuando una autoridad habla, cuando un ministro de Gobernación habla, cuando el presidente incluso habla, tiene que apoyarse en sus servicios. Según información de mis servicios, pasa tal cosa. Incluso el secretario o la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado tiene que ser más visible. Tiene que pronunciarse con respecto a los temas que están y no únicamente de inseguridad pública. En el caso del secretario de Inteligencia Estratégica es incluso decirle al presidente todo lo que se está comentando alrededor, si la gente siente que hay dominio por parte de la presidencia de lo que está pasando en el país en materia de salud, de educación, etcétera. Es decir, la labor de la inteligencia estratégica es todavía mucho más amplia, pero pareciera a veces que no está claro cuál es el rol y la función de una DIGISI, cuál es el rol y la función de una inteligencia estratégica y cuál debiera ser el rol de la inteligencia militar. Y entonces hay un cruce y un desorden. Eso creo que, bueno, la ley marco lo establece claramente, ¿verdad? Los ámbitos de actuación del Sistema Nacional de Seguridad y de Inteligencia. La inteligencia estratégica, obviamente, es un concepto mucho más amplio, donde cual se debe a asesorar al presidente de la República, no solo sobre los riesgos y las amenazas, sino también sobre las oportunidades que tiene el país. Y creo que la Agenda Nacional de Riesgo y Amenazas es el documento que deben seguir, es el documento que se debe actualizar y, por cierto, es un documento público que cualquier ciudadano puede solicitar a la Secretaría de Inteligencia, lo mismo que la Política Nacional de Seguridad, la Agenda Estratégica y el Plan de Seguridad de la Nación, que estos documentos sí son deber de elaboración de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Pero la población debe conocer estos documentos, debe conocer la ley marco y deben saber que existen, porque son la hoja de ruta, ya están elaborados, será que el nuevo gobierno los actualice, pero es un modo de fiscalización también de las acciones y de los temas que tiene que llevar el gobierno. Es decir, aquí no hay pierde. Eso, ¿verdad? creo yo que es lo fundamental, Grisel. Yo creo que ahí has dado en el clavo. Justamente conocer estos documentos es efectivamente poder monitorear y determinar si las autoridades van en la ruta correcta o no como país. Agradezco muchísimo tu participación. El tiempo se nos ha agotado. No sé, ¿querías decir algo muy brevemente? Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Gracias, Grisel. Así que esperamos nuevamente que nuestras autoridades pues retomen el tema del Sistema Nacional de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia, y que bueno, está allí, tenemos los instrumentos legales, tenemos los instrumentos normativos, hay que hacerlo funcionar. Gracias por acompañarnos, volvemos ahora a la mesa principal.